Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de su apretada agenda en Bruselas. Alirio Uribe, si me permite, voy a empezar por usted, felicitándole, para empezar, por su reciente elección al Parlamento de Colombia y preguntándole cómo se defienden hoy los derechos humanos en el Parlamento colombiano, porque me imagino que va usted para eso. Sí, efectivamente, la idea de haber sido electo como miembro de la Cámara de Representantes es seguir haciendo lo que he venido haciendo por 23 años en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es defendiendo los derechos humanos de las personas que no tienen voz, de los que están excluidos, de los que han sido marginados por, por todo el sistema político, económico, social en Colombia. Y lo que vamos a hacer en el Congreso pues es defender desde ese nuevo escenario para mí los derechos humanos. Lo primero que vamos a tratar de hacer con Iván Cepeda, que es mi fórmula al Senado, es trabajar de manera decidida, de manera eficaz en la terminación del conflicto armado en Colombia. Consideramos que ha llegado el momento de ponerle fin a una guerra de más de 50 años y que esa es una precondición para la vigencia de los derechos humanos en el país. Consideramos que no puede haber paz en Colombia sin el pleno respeto y la plena vigencia de los derechos humanos. Por lo tanto, buena parte de nuestra acción parlamentaria y extraparlamentaria tiene que ver con la consecución de la paz y con la terminación del conflicto armado. Seguidamente vamos a ubicar lo que son los conflictos sociales en Colombia y especialmente en el caso mío los conflictos en Bogotá, y a partir de esta movilización social y de estos conflictos que tienen que ver con la educación, con la salud, con los problemas de empleo, con la movilidad, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con los problemas ambientales, vamos a trabajar por Bogotá de la mano de las comunidades. Esa agenda que llamaríamos una agenda social de paz implica pagar esa deuda histórica que tiene el país después de 50 años de violencia. Tenemos 6.200.000 víctimas que están reclamando verdad, que están reclamando justicia, que están reclamando reparación, que están reclamando garantías de no repetición. Y ese conflicto de 50 años también ha dejado un saldo terrible en materia de pobreza, en materia de exclusión, en materia de privación de los derechos humanos. Por lo tanto, la agenda legislativa hacia futuro tiene que trabajarse en función de pagar esa deuda histórica de lo que ha sido el conflicto colombiano y los impactos tanto en las víctimas de asesinatos, desplazamiento forzado, desapariciones, torturas, violencia sexual contra las mujeres, contra los niños y niñas, etcétera, pero también, insisto, en ese tema de inequidad, desigualdad, lo que tiene que ver con el tema de la tierra, de la reforma agraria, de las zonas de reserva campesina, del respeto de los territorios de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, de las comunidades afro, pues todo esto hace parte de esa agenda que hay que trabajar en Colombia. Hemos dicho también con Iván Cepeda que vamos a trabajar de manera fuerte también por la unidad de los sectores de izquierda y de otros sectores democráticos para la transformación de Colombia. Estamos hablando de la creación de un frente amplio por la paz, por la democracia. Hemos logrado ya la cuota inicial con la unidad de Clara López y Aida Bella desde el Polo, la Unión Patriótica, como una primera fase de esa unidad. Alirio Uribe, ha hablado usted mucho de la necesidad de poner fin a esta larga guerra colombiana. Justamente en este momento, desde hace unos meses, el gobierno está negociando en la ciudad de La Habana con las FARC, es lo que se conoce como el proceso de paz, que ha suscitado no pocas expectativas y esperanzas. En Colombia, mi pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Avanzan o no avanzan? ¿Y es usted optimista o no en relación con ese proceso de paz? Bueno, nosotros consideramos que las negociaciones son el único camino que tiene Colombia para salir de la guerra, para superar el conflicto armado. Nos parece que es importante los avances que han habido con las FARC. Nosotros consideramos que por primera vez en la historia del país hay una decisión seria, desde mi punto de vista muy fuerte, tanto de las FARC como del ELN, de ponerle fin al conflicto armado. Creemos que también por parte del gobierno de los Estados Unidos no tienen interés en mantener una intervención militar extranjera en Colombia.
Creemos que igualmente los empresarios y muchos inversionistas quieren hacer negocios en Colombia sin necesidad de desplazar, de descuartizar, de asesinar personas, de matar líderes. Y creo que todo esto se va conjugando con la voluntad popular que tiene la gente de que pare la guerra, y creemos que eso es un escenario positivo, y por lo tanto estamos invitando a las personas que están en el exterior, a los gobiernos, al Parlamento Europeo, a los políticos, pero también a los 5 millones de colombianos y colombianas que están en el exilio, a que se sumen a esta causa de parar el conflicto en Colombia, de bajarle la intensidad a la guerra. Nosotros somos optimistas, creemos que la paz debe ser una política de Estado, independientemente de que Juan Manuel Santos sea reelegido o no. Creo que todos los candidatos presidenciales se deben comprometer con la solución, con la continuidad de las negociaciones, con el inicio de las negociaciones con el ELN y con la necesidad de una paz negociada en Colombia. Alilio Uribe, usted es un veterano defensor de derechos humanos, hemos hablado de ese proceso de paz. ¿No tiene miedo de que esta paz sea una paz con impunidad y que en ese proceso quede olvidado el anhelo y la lucha de tantas víctimas desde tantos años por obtener verdad, justicia y reparación? Yo pienso que las víctimas están muy bien organizadas, son un movimiento fuerte, están visibilizadas en Colombia, y creo que todos en Colombia vamos a tratar de buscar una fórmula que muy posiblemente esté en el escenario de la justicia transicional, donde se haga compatible la paz con las demandas de justicia que tiene el movimiento social, el movimiento popular, las víctimas, y que obviamente permita también viabilizar una comisión de verdad, y lo que es más importante, que hayan realmente garantías de no repetición de los crímenes. Creemos que la paz en Colombia pasa porque no hayan guerrillas de una parte, porque no hayan paramilitares, bandas criminales, y porque no haya terrorismo de Estado, lo que implica depurar el ejército y la policía. Hemos visto cómo en los últimos 2 meses se han sacado varios generales, entre ellos el comandante general de las fuerzas militares, y creemos que hay que hacer una depuración a fondo del ejército y la policía que garanticen la posibilidad de transitar a escenarios de posconflicto en Colombia. Bien, Luis Guillermo Pérez, usted es actualmente el presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Vamos a hablar de la situación de derechos humanos actualmente en Colombia. El programa Somos Defensores, un programa muy serio de defensa de derechos humanos en Colombia, denuncia que en el 2013 hubo en Colombia 366 agresiones contra defensores de derechos humanos, y que esa cifra no solo es superior a la del año pasado, sino que además es la más alta de estos últimos 10 años. Entonces, pregunto yo, tal vez ingenuamente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la situación se siga agravando, a pesar, por ejemplo, del discurso del actual presidente Santos, que dice tan preocupado por la crisis de derechos humanos en Colombia? Nosotros registramos desde el 7 de agosto del 2010, cuando se posesiona Santos como presidente de la República, a la fecha 210 defensores de derechos humanos asesinados y 69 líderes y lideresas de restitución de tierras, que es el programa bandera del gobierno Santos, que culminando sus 4 años de gobierno, pues muestra un fracaso absoluto. En su plan de desarrollo ofreció restituir 2 millones de hectáreas. En sus discursos públicos dijo que iba a restituir 6 millones de hectáreas y ha restituido 20.000 hectáreas. Así que eso lo que muestra, por un lado, es que hay un statu quo asociado no solamente a las mafias, sino asociado a una forma de pensar dentro de la institucionalidad y dentro de la fuerza pública, ejército y policía, que siguen considerando que los defensores de derechos humanos somos enemigos, que los sindicalistas son enemigos, que los líderes indígenas son enemigos, que los líderes campesinos son enemigos. Es una mentalidad para la guerra sucia, y esa mentalidad no se ha superado. En segundo lugar, pues este gobierno ha rechazado cualquier posibilidad de una tregua bilateral, de un cese bilateral de hostilidades, ha acrecentado la guerra, ha acrecentado los ataques no solamente contra las guerrillas,
sino contra todas estas formas sociales que reclaman derechos. Y eso obviamente se expresa en términos de mayor desplazamiento forzado, de incremento de amenazas, de que se vuelvan a reposicionar grupos neoparamilitares asociados a las prácticas tradicionales de la extorsión, de la cooptación de los espacios públicos, municipales, a nivel de departamentos, y ahora se está hablando de al menos 70 parlamentarios que fueron electos el 9 de marzo, que estarían asociados a esas formas del crimen organizado y de la parapolítica que se ha denunciado. En tercer lugar, es un gobierno que en la retórica habla de que le interesa respetar los derechos humanos, pero en la práctica no. Es un gobierno que ha incrementado la persecución a los líderes populares, que ha hecho y se está tramitando un nuevo proyecto de ley para recrudecer las sanciones penales contra las personas que salen a las calles a protestar. Es un gobierno que ha enfrentado las más grandes movilizaciones agrarias en la historia del país, y la respuesta del gobierno en primer lugar fue ignorarlas, en segundo lugar fue reprimirlas para finalmente terminarse a negociar y esencialmente con sus afanes de hacerse reelegir. Y pues Santos no ha podido o no ha querido, más bien yo diría más que no poder, no ha querido controlar realmente esos factores desestabilizadores dentro de la propia institucionalidad, como el ejército, que es enemigo de los derechos humanos y enemigo de la paz. Precisando un poco, Luis Guillermo Pérez, ¿cuáles serían para usted los principales motivos de preocupación hoy, en el 2014, en Colombia, sobre el tema de los derechos humanos? Hace pocos meses la Corte Constitucional rechazó la pretensión del gobierno de aprobar una ley que otorgaba más poder a los militares en los procesos penales, es lo que se conoce como el fuero militar. ¿Es ese un tema que preocupa? ¿Hay otros? Bueno, está obviamente el tema de que, a pesar de que recientemente salieron 10 generales de la República, del Ejército y de la Policía, ligados a un escándalo de espionaje, de interceptación ilegal de las comunicaciones al peor estilo del Servicio Secreto de Inteligencia de Uribe Vélez, lo que está claro es que el gobierno le sigue dando grandes espacios de maniobra a estas fuerzas dentro de la institucionalidad que representan una extrema derecha. Digamos, el gran peligro para Colombia y para la democracia en Colombia sigue siendo que estas fuerzas institucionales no han entendido que tenemos una nueva constitución, que tenemos una constitución desde el año 91 que dice que Colombia es democrática, pluralista, diversa, y esa diversidad, esa pluralidad no ha entrado en la mente de las Fuerzas Armadas. Entonces, para ellos, cualquier sector que cuestione al Estado, que cuestione al gobierno, que plantee reivindicación de derechos, aún hoy, más de 20 años después. Aún hoy la reivindicación de derechos sigue siendo asociada a una reivindicación que sería enemiga del establecimiento y enemiga del Estado. Entonces eso obviamente sigue siendo un factor de violación de derechos humanos y consecuentemente de impunidad. Ahora, el gobierno acaba de hacer aprobar una ley que ha sido promulgada en enero de este año para que a través del presupuesto público se pague la defensa penal de aquellos militares que han cometido o hayan cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y para defenderles en Colombia y en el exterior si necesario, por ejemplo ante la Corte Penal Internacional. Pues eso es absolutamente vergonzoso, que la misma norma excluye que el gobierno no financiará la defensa de narcotraficantes, es decir que para el gobierno es más grave ser narcotraficante o que cometer crímenes contra la humanidad, contra el pueblo colombiano. O sea que, pues eso obviamente que son pésimos mensajes. El gobierno lo que tiene, la obligación que tiene, es de garantizar que si se ha sancionado al Estado o a la nación por violaciones de derechos humanos, tiene la obligación de repetir sobre los bienes de los verdugos, de los asesinos. Y lo que hace es seguirlos aplaudiendo y promocionando a través de este tipo de legislación.
Entonces no hay una voluntad de depurar a la fuerza pública, no hay una voluntad de depurar los archivos de inteligencia del Estado. En esos archivos todos somos enemigos del Estado y en la perspectiva en que nos consideran enemigos somos objetivo militar y nos pueden asesinar en cualquier momento. Entonces esa, digamos, es la lógica dentro de la percepción de aniquilamiento que existe todavía, no solamente en los uribistas, sino en otros sectores del establecimiento, que aunque quieren la paz, pues quieren una paz barata. Y la paz barata para ellos es que la guerrilla no reivindique transformaciones sociales, tampoco reivindique profundas transformaciones políticas y solamente se desmovilice a bajo costo. Frente a ese modelo nosotros decimos, bueno, la opción es la reivindicación integral, plena de los derechos humanos y sobre todo una paz social que implica por reconocerle al pueblo colombiano sus derechos sociales, económicos y culturales, además de sus derechos civiles y políticos. Muchas gracias, Luis. Guillermo Pérez, tengo una ultimísima pregunta. Ustedes están de gira en Europa en este momento como dirigentes del colectivo, que como decía yo es una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más prestigiosas en Colombia, pero están aquí también en una campaña de búsqueda de apoyo y de búsqueda incluso de apoyo financiero. ¿Cuál es la situación en ese terreno? ¿Se vuelve cada vez más difícil el obtener apoyo en una sociedad europea y en otros países donde en todos lados no solamente hay cada vez menos dinero, sino también hay cada vez menos apertura y talante democrático para apoyar organizaciones como el colectivo de abogados? Bueno, sí, en primer lugar hay unas limitaciones de la cooperación al desarrollo que se imponen por dos cosas. Uno, por la crisis económica, pero dos, por el avance de la derecha y de la extrema derecha en países tradicionalmente ricos que ven en la cooperación al desarrollo un gasto innecesario, ¿no? Por otro lado, gobiernos estratégicamente inteligentes como el de Juan Manuel Santos, que ha venido limitando el papel de la cooperación internacional al desarrollo en Colombia, que dice que Colombia no necesitaría ayuda al desarrollo porque ya podría incluso con sus niveles de crecimiento económico entrar a la OCDE. En tanto, en esa perspectiva, Colombia podría ser donante al desarrollo. Estamos hablando de uno de los países donde las injusticias sociales son de las más profundas del planeta. Así que afectar en particular a las ONG de derechos humanos es una prioridad de este gobierno. Y lo ha intentado atacando nuestra credibilidad como defensores. Ha impuesto una ley de víctimas con un artículo dirigido exclusivamente a nosotros, a impedir que vía las demandas de reparación contra el Estado pudiéramos tener recursos para financiar a las miles de víctimas que no pueden tener siquiera una reparación, una representación jurídica. Y por el otro lado, incluso a nivel de la Corte Interamericana ha logrado disminuir sustancialmente las demandas de reparación integral de las víctimas con una nueva jurisprudencia de la Corte, presionado por esas mismas decisiones estratégicas del gobierno colombiano. Ahora bien, ¿qué pretendemos nosotros? Pues una ayuda a la cooperación que nazca de la propia ciudadanía europea, de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los abogados, de los jueces, de los funcionarios públicos consecuentes que digan, oye, esa causa de esos defensores de derechos humanos en Colombia vale la pena apoyarla. Y de repente que alguien dé 20 libras en Londres cada mes o 10 euros en Bruselas cada mes, y crear la posibilidad de no depender de grandes donantes de la cooperación al desarrollo, que siempre son un peligro porque obedecen a intereses políticos, sino más bien de la solidaridad y de la movilización social que pues haga más sostenible nuestro trabajo a largo plazo. Muy bien, pues tengan la certeza de que aquí en Bruselas... Tengan la certeza de que aquí en Bruselas haremos correr la voz y daremos a conocer esa necesidad de apoyo, incluido el apoyo financiero. Alirio Uribe, Luis Guillermo Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a Amnistía Internacional, Bélgica y a Amnistía Internacional también.
al secretariado en Londres que nos ha apoyado durante muchos años.